El lejano oeste, conocido también como el Viejo Oeste, representa una era en la historia de Estados Unidos que abarca aproximadamente desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Este período es célebre por la expansión hacia el oeste, la vida en la frontera y, por supuesto, los legendarios vaqueros y pistoleros. Los vaqueros fueron fundamentales en el desarrollo de la cultura y la economía del oeste, pero es quizás el mundo de los pistoleros lo que más ha capturado la imaginación popular. Los vaqueros del lejano oeste. Los vaqueros, conocidos por su habilidad para manejar el ganado y sobrevivir en un entorno a menudo hostil, eran trabajadores esenciales en los ranchos. Su trabajo consistía en tareas como conducir rebaños de ganado desde los ranchos hasta los mercados de carne, una labor que a menudo requería largas travesías a través de territorios indómitos y peligrosos. Equipados con sombreros de ala ancha para protegerse del sol, botas de cuero duradero y pañuelos para cubrirse del polvo, los vaqueros se convirtieron en íconos de la independencia y la dureza. Su vida era dura y llena de desafíos, desde enfrentarse a tormentas y ríos traicioneros hasta el constante riesgo de ataques de bandidos o nativos americanos. Pistoleros famosos del lejano oeste. Billy the Kid. Billy the Kid, cuyo nombre verdadero era William H. Bonney, es quizás uno de los pistoleros más famosos del Viejo Oeste. Nacido en Nueva York en 1859, se trasladó al oeste con su madre cuando era niño. La vida de Billy the Kid estuvo marcada por una serie de delitos menores que eventualmente evolucionaron a crímenes más graves. Se dice que mató a 21 personas, aunque las cifras exactas varían. Billy the Kid fue capturado varias veces, pero logró escapar en múltiples ocasiones, lo que contribuyó a su leyenda. Finalmente, fue abatido por el sheriff Pat Garrett en Fort Sumner, Nuevo México, en 1881. Su muerte a los 21 años cimentó su estatus como una figura trágica y romántica del oeste. Wyatt Earp. Wyatt Earp es otro nombre que resuena con fuerza cuando se habla del lejano oeste. Nacido en 1848, Earp fue un hombre de muchas facetas: cazador de bisontes, oficial de la ley, jugador y empresario. Sin embargo, es más conocido por su participación en el famoso tiroteo en el OK Corral en Tombstone, Arizona. El tiroteo, que tuvo lugar en 1881, enfrentó a los hermanos Earp, Wyatt, Virgil y Morgan, y a Doc Holliday contra los hermanos Clanton y McLaury. Aunque el tiroteo duró solo 30 segundos, se convirtió en un evento legendario, simbolizando el caos y la violencia del lejano oeste. Wyatt Earp sobrevivió al tiroteo y vivió hasta 1929, siendo una de las pocas figuras de esa época que logró envejecer. Jesse James. Jesse James, nacido en 1847, es otro de los personajes emblemáticos del lejano oeste. Junto con su hermano Frank, Jesse lideró una de las bandas de forajidos más infames de la historia. Inicialmente guerrilleros confederados durante la Guerra Civil, los hermanos James se convirtieron en asaltantes de bancos y trenes después del conflicto. La notoriedad de Jesse James aumentó debido a su habilidad para evadir la captura y la aparente audacia de sus crímenes. Sin embargo, su vida criminal llegó a un abrupto final cuando fue traicionado y asesinado por Robert Ford, uno de sus propios compañeros de banda, en 1882. Wild Bill Hickok. Wild Bill Hickok, cuyo nombre verdadero era James Butler Hickok,
Nació en 1837 y se hizo famoso como explorador, espía, jugador y mariscal. Era conocido por su destreza con las armas y su valentía en situaciones peligrosas. Uno de los eventos más famosos en la vida de Hickok fue el duelo con Davis Todd en 1865, uno de los primeros tiroteos del Viejo Oeste en ser documentado. La leyenda de Hickok creció gracias a las historias de sus aventuras, muchas de las cuales fueron exageradas en los periódicos de la época. Su vida terminó trágicamente cuando fue asesinado por Jack McCall en un salón de Deadwood, Dakota del Sur, en 1876, mientras jugaba al póker. La mano que sostenía en el momento de su muerte, 2 ases y 2 ochos, se conoce ahora como la mano del muerto. Doc Holliday. Doc Holliday, nacido John Henry Holliday en 1851, fue un dentista convertido en jugador y pistolero. A pesar de padecer tuberculosis, Holliday se convirtió en una figura temida en el oeste debido a su temperamento y habilidad con las armas. Su amistad con Wyatt Earp lo llevó a participar en el tiroteo en el OK Corral. A lo largo de su vida, Holliday estuvo involucrado en numerosos enfrentamientos y tiroteos, aunque su mala salud eventualmente lo debilitó. Murió en 1887 a los 36 años en un sanatorio en Colorado, pero su legado como uno de los pistoleros más icónicos del lejano oeste perdura hasta hoy. La realidad detrás del mito. Aunque la representación del lejano oeste en la cultura popular a menudo se centra en el romanticismo y la aventura, la realidad era mucho más compleja y a menudo brutal. La vida en la frontera era difícil, con peligros constantes tanto de la naturaleza como de otros seres humanos. La lucha por el territorio y los recursos llevó a numerosos conflictos entre colonos, nativos americanos y diferentes grupos de interés. Los vaqueros y pistoleros del oeste eran productos de su tiempo, moldeados por las duras condiciones de vida y la falta de estructuras sociales establecidas. A pesar de la violencia y el caos, estas figuras han llegado a simbolizar la resiliencia y el ingenio humano frente a la adversidad. En un mundo en constante cambio, la figura del vaquero y el pistolero del lejano oeste nos recuerda la importancia de la valentía, la independencia y la lucha por la justicia en un entorno a menudo implacable.